Mi nombre es Max, y esta historia ocurrió hace unos años en el norte de Minnesota. Siempre he sido un amante de la naturaleza y un ávido cazador. En ese momento, tenía un grupo de amigos con los que solía aventurarme en el bosque en busca de presas. Pero esa cacería en particular cambiaría mi vida para siempre. Era una fría mañana de noviembre, y decidimos adentrarnos más profundamente en el bosque de lo que solíamos hacerlo. Los nativos de la área recomendaban de que no era seguro entrarse mucho al bosque porque habían wendigos. Yo lo tomé como una leyenda urbana que como una amenaza real. Pero esa percepción cambió para siempre. Estábamos en medio de una densa arboleda cuando escuché un ruido distante, como un lamento aterrador. Mis amigos, Jim y Troy, lo escucharon también. Al principio lo atribuimos a algún animal nocturno, pero este sonido no era natural. Era un grito largo y escalofriante que resonaba en la quietud del bosque. Seguimos avanzando, convenciéndonos de que solo era una ilusión auditiva, pero pronto descubrimos que estábamos siendo seguidos. Aunque no podíamos ver nada, el sonido de pisadas detrás de nosotros era inconfundible. Cada vez que nos deteníamos, también lo hacía nuestro perseguidor invisible. El sol se puso rápidamente, y la oscuridad comenzó a envolver el bosque. Eso fue cuando escuché a Troy susurrar: «Es un wendigo». Inmediatamente me vino a la mente todas las historias de terror que había escuchado sobre estas criaturas. Se decía que eran seres humanos que habían sido corrompidos por el canibalismo y que ahora cazaban a los vivos para saciar su hambre insaciable de carne humana. Aterrorizados, tratamos de encontrar una forma de escapar, pero parecía que el wendigo estaba en todas partes, siempre a nuestro alcance. Susurros inhumanos y gruñidos llenaban el aire. No podíamos verlo, pero podíamos sentir su presencia oscura y malévola. Finalmente, Jim y yo corrimos en direcciones opuestas, con la esperanza de distraer al wendigo y darle una oportunidad a Troy para escapar. Lo último que vi antes de perder de vista a Jim fue el reflejo de sus ojos aterrados en la oscuridad. Escuché su grito, y luego el bosque se llenó de un silencio espeluznante. Nunca volví a ver a Jim ni a Troy. Logré encontrar mi camino de regreso a la civilización, pero la experiencia dejó cicatrices profundas en mi mente. Nunca volví a cazar en el norte de Minnesota, y desde entonces he creído en la existencia de los wendigos. Desde entonces, me he convertido en un defensor de la conservación de la naturaleza y la protección de la vida silvestre, como una forma de redimirme por lo que sucedió en esa cacería fatídica. Cada vez que estoy en el bosque, siento que los ojos hambrientos del wendigo me observan, recordándome que nunca debemos subestimar el poder de las historias de miedo. Mi nombre es William, y soy un cazador experimentado. Durante años, he recorrido los bosques más remotos en busca de presas, pero jamás me había enfrentado a algo tan aterrador como lo que viví en una gélida noche de invierno en el norte de Canadá. Era una de esas noches en las que el frío parecía calar hasta los huesos, y mi aliento se congelaba en el aire. Había seguido un rastro de huellas de ciervo durante horas, y la oscuridad ya se cernía sobre el bosque cuando finalmente me encontré con la criatura. Pero lo que vi no era un ciervo, ni nada que pudiera compararse a cualquier animal conocido. La figura se alzaba en la distancia, casi como un espectro, y mis sentidos me advertían que algo andaba terriblemente mal. Mi instinto de cazador me impulsó a acercarme sigilosamente, pero a medida que me aproximaba, noté que su forma era grotesca y retorcida. Su piel era pálida y desgarrada, y sus ojos ardían con una luz fría y hambrienta, una luz que parecía no pertenecer a este mundo. El miedo me invadió, pero no podía dejar de mirar. El ser comenzó a moverse, y lo hizo de una manera que era innatural, con movimientos espasmódicos y erráticos. Entonces, escuché un susurro que parecía llevar el eco de incontables almas perdidas. Era una criatura de pesadilla sacada de las leyendas locales. Mis manos temblaban al sostener mi rifle, pero sabía que debía actuar. A medida que me preparaba para disparar, la criatura volteó la cabeza hacia mí con una velocidad impresionante, sus ojos brillando con una ferocidad inhumana. Su aullido retumbó en el silencio de la noche, y sentí como la sangre se congelaba en mis venas. Disparé mi arma, pero la criatura se desvaneció en un instante. Me quedé solo, con el eco de su grito en mis oídos,
y la certeza de que había tenido un encuentro con una criatura sobrenatural. Huí de ese lugar y nunca volví a cazar en esos bosques. Desde entonces, he vivido con el temor de que el Wendigo regrese, y cada vez que veo una luz extraña en el bosque, no puedo evitar recordar esa noche y los ojos que aún me persiguen en mis pesadillas. El Wendigo es una pesadilla que, aunque quiera olvidar, nunca me abandonará. Hola, yo solía ser un guardabosques en un parque nacional remoto. En mi primer año en el trabajo, sabía muy poco sobre los peligros del bosque, y mucho menos sobre las criaturas que acechaban en sus sombras. Esta historia es sobre la noche en la que me encontré con algo aterrador, sin siquiera saber que existía. Era un frío día de invierno, y estaba realizando mi rutina habitual de patrullar el parque para asegurarme de que todo estuviera en orden. Mientras caminaba a través de los densos bosques de pinos, comencé a sentir un inquietante sentimiento de que algo estaba observándome, pero lo atribuí a mis nervios de ser un novato en el trabajo y continué. A medida que avanzaba, el bosque se volvía más oscuro y la nieve crujía bajo mis botas. Entonces, escuché un ruido, un aullido escalofriante que parecía desgarrar el silencio de la noche. Me detuve en seco, mis oídos zumbaban y mi corazón latía con fuerza. No tenía idea de qué podría ser. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Entre los árboles, una figura oscura y retorcida se movía en la distancia. Su forma era inhumana, con extremidades largas y delgadas que se agitaban con una gracia antinatural. No podía ver su rostro, pero sabía que lo que estaba viendo no era normal. Sin saber qué hacer, alcé mi linterna hacia la figura. Fue en ese momento que la luz iluminó sus ojos, o más bien, lo que parecían ser ojos. Brillaban con un resplandor frío y hambriento, y me miraban con una intensidad que me hizo retroceder. Entonces, el guardabosques en mí finalmente reaccionó, y desesperadamente retrocedí mientras el ser emitía un sonido aterrador, una mezcla de aullido y susurro que me erizó la piel. Corrí tan rápido como mis piernas me permitieron, sin mirar atrás, hasta que finalmente salí del bosque. Más tarde, investigando lo que había visto, descubrí que había tenido un encuentro con un Wendigo, una criatura de las leyendas nativas americanas que se alimenta de carne humana y cuyo aullido se dice que anuncia la muerte. Desde entonces, nunca volví a ese lugar y dejé el trabajo de guardabosques. Aunque traté de olvidar lo que vi, los ojos brillantes y hambrientos del Wendigo siguen atormentando mis pesadillas, recordándome que en el bosque existen horrores que no pueden explicarse. Mi nombre es David, y esta historia ocurrió hace unos años en un pequeño pueblo en las profundidades de Canadá. Nunca creí en las leyendas locales hasta que experimenté algo que cambió mi vida para siempre. Era un invierno particularmente crudo, y mi amigo John y yo decidimos ir de excursión en el bosque con la esperanza de cazar algo para la cena. John era un experto en supervivencia y conocía los bosques como la palma de su mano. Nos adentramos en el espeso bosque cubierto de nieve con nuestras mochilas y armas, emocionados por la aventura que se avecinaba. Después de un largo día de caza sin éxito, el sol comenzó a ponerse y la temperatura bajó drásticamente. Decidimos establecer nuestro campamento para pasar la noche. Mientras cenábamos junto al fuego, John comenzó a hablar de las leyendas locales sobre los Wendigos. Según la historia, estos seres malignos se alimentan de carne humana y se transforman en criaturas grotescas. Aunque yo estaba escéptico, la historia me hizo sentir un escalofrío en la columna vertebral, especialmente cuando John mencionó que la forma de identificar a un Wendigo era por sus ojos brillantes y hambrientos. Nos metimos en nuestras tiendas de campaña con una pequeña linterna iluminando el interior. La noche era espeluznante, y el aullido del viento a través de los árboles me hacía sentir incómodo. Pero traté de convencerme de que era solo paranoia. Alrededor de la medianoche me desperté sintiendo que algo estaba mal. Escuché un susurro bajo y escalofriante afuera de la tienda de campaña. Desperté a John, quien también parecía inquieto. Decidimos apagar la linterna y escuchar atentamente. Fue entonces cuando escuchamos pasos suaves en la nieve que se acercaban lentamente. Los corazones nos latían con fuerza cuando una figura oscura
se alzó frente a nuestras tiendas de campaña. Una sensación de terror me recorrió mientras los ojos del ser brillaban con una luz fría y hambrienta. No había duda, estábamos frente a un Wendigo. John y yo permanecimos inmóviles, rezando para que el Wendigo no notara nuestra presencia. El ser se movía de manera errática y parecía desesperado por algo. Sus ojos seguían buscando a su alrededor, y su aliento congelado se deslizaba por el aire helado. Por alguna razón, el Wendigo se alejó, dejándonos temblando de miedo. Esperamos hasta que estuvimos seguros de que había desaparecido antes de empacar y abandonar el campamento. Nunca volvimos a cazar en ese bosque y nos aseguramos de advertir a los lugareños sobre lo que habíamos visto. Desde entonces, no puedo quitarme la imagen de esos ojos hambrientos de mi mente. La historia de los Wendigos ya no es una leyenda para mí, sino una pesadilla que viví en carne propia. Hace algunos años, decidí emprender un viaje al norte de Canadá para aprender más sobre la cultura de los nativos americanos. Me había sumergido en la historia y las leyendas de las tribus locales, y había escuchado hablar del temible Wendigo en numerosas ocasiones. No obstante, nunca me imaginé que mi búsqueda de conocimiento me llevaría a un encuentro tan aterrador con esta criatura. Mi viaje me llevó a una remota reserva de la tribu Cree, en el corazón de los bosques boreales. Fui recibido con cálida hospitalidad por los ancianos de la tribu, quienes accedieron a compartir conmigo su sabiduría ancestral. Mientras me adentraba más y más en sus tradiciones y creencias, escuchaba sus historias sobre el Wendigo, una entidad que, según ellos, acechaba en los bosques durante los crudos inviernos. Una noche, un anciano llamado Wapasha se ofreció a llevarme a un viaje por el bosque para enseñarme más sobre la relación de su tribu con la naturaleza. A pesar de las advertencias sobre el Wendigo, no podía rechazar esta oportunidad única. Nos adentramos en el espeso bosque bajo el frío manto de la luna llena, armados con antorchas y nuestra intuición. El bosque estaba en silencio, como si la propia naturaleza estuviera reteniendo el aliento. Wapasha me habló de la importancia de respetar a los espíritus del bosque y de cómo su tribu vivía en armonía con la tierra. Pero mientras avanzábamos, la atmósfera cambió. Un frío gélido se apoderó del ambiente, y el viento susurraba palabras incomprensibles en nuestros oídos. De repente, escuchamos un crujido escalofriante entre los árboles. Wapasha se detuvo en seco y sus ojos se abrieron de par en par. El silencio del bosque se hizo aún más profundo, y su expresión de terror me llenó de pánico. Entonces, lo vi. A unos metros de nosotros, emergió una figura alta y esquelética. Era el Wendigo. Sus ojos brillaban con un fuego frío, y su piel parecía estirarse sobre su esquelético cuerpo. Emitió un aullido inhumano que perforó mis tímpanos y heló mi sangre. Wapasha y yo retrocedimos, nuestras antorchas temblorosas iluminando su rostro grotesco. El Wendigo avanzó hacia nosotros, sus garras extendidas, como si estuviera ansioso por devorar nuestras almas. Corrimos en busca de refugio, el aullido del Wendigo persiguiéndonos. Finalmente llegamos a un pequeño claro donde el espíritu del bosque parecía ofrecernos protección. El Wendigo, lleno de rabia, se quedó al margen del claro, lanzándonos miradas llenas de odio antes de desaparecer entre los árboles. Wapasha y yo pasamos la noche en ese claro, asustados y exhaustos. A la mañana siguiente, decidimos regresar a la reserva, donde compartimos nuestra aterradora experiencia con los ancianos de la tribu. Nos dijeron que habíamos tenido suerte, que el Wendigo rara vez dejaba testigos de sus encuentros. Mi experiencia con el Wendigo fue aterradora y me dejó marcado para siempre. Aprendí que las leyendas de los nativos americanos no deben tomarse a la ligera, y que hay fuerzas en la naturaleza que van más allá de nuestra comprensión. Desde entonces, tengo un profundo respeto por el misterio y la magia de los bosques, y una comprensión renovada de las antiguas creencias de los nativos americanos.